¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para los de Lima, Perú. Buenas noches, será para España. Tenemos hoy día un Así es. temaza en Psicoanálisis con Contreras. Tenemos aquí a la magíster Blanca Núñez Bertolín. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona. Tiene un máster en Neurociencias y participa en INAHUE, ¿no, Blanquita? Que es Así una es. fundación de divulgación científica de la terapia asistida con psicodélicos. ¿Qué tal, Blanca? Así es. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Juan, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer conectar con personas que compartan la pasión por la salud mental y la transformación. Así que un placer estar Así es, aquí. Blanca. Ha habido mucha expectativa con el tema porque es un tema de alguna manera de cierta coyuntura. Pero antes de Ujú. introducirnos al tema, para iniciar con lo básico, Blanquita, dime, ¿qué es eso de psicodélicos? Para que la gente lo entienda mejor, sobre todo los que no son profesionales, no necesariamente tienen que saber. Importante, sí. Mire, pues lo que son, el término psicodélico habla de un conjunto de sustancias, ¿vale? No es solamente una u otra, entre las cuales muy conocidas, por ejemplo, la ayahuasca, ¿no? O los hongos psilocíbeos, que tienen la capacidad de provocar cambios muy importantes en lo que es la conciencia, la forma de pensar y la emoción de las personas, ¿no? Provocan eso que se conoce como un viaje. Eso sería como el gran resumen. Directamente, psicodélico se traduce como revelador del alma, ¿no? ¿Sabe? La psico de psicología, alma-mente, pues tienen esa capacidad, ¿no? De expandir la conciencia. Blanca, y tu enfoque es una terapia asistida con psicodélicos, ese es el nombre Ujú, correcto. No es ujú. terapia psicodélica, para hablar con seriedad. Fíjate, y la gran pregunta que nos hacemos es, en nuestro contexto peruano, que no conocemos todos los psicodélicos, sobre todo uno muy popular que es el ayahuasca, Ujú, pero está un poco vinculado a la práctica chamánica, mística, cuasi religiosa. ¿Y cuál sería ujú. su diferenciación ya en el uso científico, sobre todo en la terapia? Quisiera que nos un poco nos ayudes a hacer esta primera diferenciación. Vale, es una diferenciación importante, ¿vale? Teniendo en cuenta que además esto no es nada nuevo, no es una cosa que nosotros ahora estemos descubriendo, sino que sí que se ha utilizado por miles de años por la humanidad en esos contextos, como usted bien dice, pues chamánicos, ¿no? Esas comunidades que lo llevan utilizando desde hace mucho tiempo. Claro, la diferencia está, ya partimos de que son cosmovisiones muy distintas. Partimos de la base de que la forma de entender la realidad o del bagaje cultural que pueden tener estas comunidades ya es muy diferente al que podemos tener en la sociedad moderna actual, ¿no? Por lo tanto, por eso es muy imprescindible y esencial que podamos adaptar esas medicinas tan asociados al tema ritualístico, al tema espiritual, ¿no? Al tema religioso, adaptarlo a un formato que realmente pueda funcionar a nuestro tipo de mentalidad. En ese sentido, es donde podemos integrarlo dentro de lo que es una psicoterapia, ¿no? Lo que estamos viendo en la investigación es que estas terapias, o sea, este tipo de medicinas, de fármacos, tienen un potencial de sanación am, para trastornos concretos, como podrían ser la depresión, como podría ser la ansiedad de la crisis de existencial de final de vida, incluso para el tratamiento de adicciones, incluso para el tratamiento del estrés postraumático, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, ¿no? Partiendo de que ya tenemos como una concepción muy distinta de lo que es la salud, estamos adaptando eso a poder hacer investigación que responda a las necesidades que nosotros tenemos, al fin y al cabo, que viene siendo este tipo, ¿no? de problemáticas. Entonces, responde a esa adaptación de utilizar esto en un contexto realmente basado en una psicoterapia fundamentado en un rigor científico y en un contexto clínico regulado con profesionales que puedan acompañar el proceso terapéutico de una persona. Así es. Entonces, cuando tú dices profesionales que pueden acompañar, estás hablando que tiene que tener una perspectiva multidisciplinaria, ¿no? Como es una sustancia, me imagino que tiene que ver un médico, un terapeuta. ¿Quiénes conforman el equipo y cómo sería el proceso? Porque lo que se puede entender es que una persona puede estar haciendo terapia en XZ enfoque y a la Ujú, vez tener su experiencia con psicodélicos. O ujú. es la experiencia con psicodélicos y una terapia psicológica determinada. Quisiera que nos puedas primero zanjar ese tema.
Pues mire, Juan, la verdad es que hay muchos enfoques distintos realmente. O sea, de esto en sí, no la psicoterapia asistida como tal, sino dentro de lo que es la integración de los psicodélicos para la sanación en la salud mental o la autoexploración, ¿no? Para la investigación. Se puede enfocar desde un contexto, lo que estamos haciendo, por ejemplo, en investigación. Hay que partir de la base de que actualmente en la mayoría de países no están permitidas estas sustancias. Por lo tanto, la manera de poder utilizarlos es a través de una investigación en un contexto clínico, en el que es un contexto hospitalario, en el que se hace pues, Mm, investigación, partiendo de la base de unas personas, unas problemáticas muy concretas, y a partir de ahí buscar, ¿no? De qué manera, ¿no? Am, Más allá de eso, sí que es verdad que de otras maneras hay otras posibilidades de acceder a este tipo de terapias, ¿vale? De lo cual hay muchas perspectivas distintas en las que se pueden acompañar estos procesos, ¿no? Entonces es importante que sea multidisciplinar y teniendo en cuenta muchos enfoques distintos para poderse adaptar lo mejor posible a la persona, siempre priorizando la seguridad y, priorizando el bienestar, ¿no? De esa persona, poderlo adaptar mm. al cuál es el enfoque que le puede convenir mejor. Correcto, Blanca. Y yendo Mm, ya a temas más específicos, ¿cuáles son los psicodélicos que usted utiliza o que se utiliza en el campo de la psicoterapia asistida con estas sustancias? ¿Cuáles son los principales? El ayahuasca, mm, bueno, lo conocemos porque viene del contexto peruano, de la Amazonía, ¿no? Pero claro, imagino que hay allá es otros. más conocido, pero sí, sí, claro. Mire, por ejemplo, lo que es en España como tal, ¿vale? Lo que ya se está empezando a utilizar en psiquiatría y de forma regulada, es decir, realmente es legal ya poder utilizarlo en España, es, por ejemplo, la esquetamina, que es un derivado de la ketamina, que en sí mismo es una droga con propiedades disociativas, pero que está viendo que tiene un potencial muy bueno para tratar la depresión resistente al tratamiento. Esto Mm. actualmente en hospitales en España ya se está proporcionando a los pacientes y se puede realmente, bueno, una persona que no ha respondido adecuadamente a los psicofármacos hasta este momento, le puede entrar en ese programa y se le puede proporcionar. Hay otro tipo Ketamina. de... Sí, 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 es un derivado de, o sea, es una molécula muy parecida, pero diferente, que visto en ese contexto de una preparación, con una intención, con un acompañamiento y una integración, estas sustancias tienen pues ese poder terapéutico, ¿no? Hay Correcto. otros, ¿no? Por ejemplo, también se usan mucho los hongos silocibios, que también son legales, por ejemplo, ahora ya en Australia o en Jamaica, si no me equivoco, también hay algunos otros lugares del mundo que se están empezando a regularizarlo, que también se están utilizando para tratar, por ejemplo, la depresión. Y hay investigación abierta con otros psicodélicos, como por ejemplo uno que se llama ibogaína, que proviene de África, que se está viendo que tiene mucho potencial para tratar problemas de adicción. Ah, mira. Adicción, sí. Se ve que es un término muy genérico para hablar de muchos tipos de sustancias. Dices, mira, el MDMA, por ejemplo, para el estrés postraumático, que eso es una maravilla porque de todos hay muchos trastornos que no tienen como tal un fármaco que pueden ayudar y el estrés postraumático es uno de El ellos. MDMA. ¿Qué significa? Esa Perdón, mi es. ignorancia. El MDMA es metildioximetanfetamina. Vale, las siglas van por ahí. Ahora espero no estar equivocándome. Que, No te que preocupes. el nombre se las trae. El nombre se las trae. Pero es popularmente conocido como éxtasis. Ah, mire. Esa es. Se está viendo que en psicoterapia, con un enfoque bien, con una buena preparación para lo que es el trastorno de estrés postraumático, que es un problema para el que no existe un medicamento específico, está teniendo mucha, muchos resultados muy positivos. Blanca, pero las drogas que tú mencionas son objeto de adicción también. Claro, fuera de un Ujú, contexto hospitalario, bajo un control médico, ¿no? ujú. La ketamina, igual el éxtasis, el MDMA. La pregunta del millón, cuál es la propuesta terapéutica? ¿Dónde está lo terapéutico de estas drogas? Si nos puedes mencionar un poco para que la gente entienda. A ver.
Lo consume y Claro, qué genera. claro, es que hay que entender que para empezar, para que algo sea adictivo, ¿no? O sea, al final la adicción no es solamente que la droga es adictiva y ya está, ¿no? Influyen muchos otros factores, ¿no? Influye también, bueno, es la droga, el contexto y la persona, ¿no? Lo que va a hacer que eso genere o no genere una adicción o una problemática, con lo cual el enfoque ya, si partimos de la base de utilizarlo de una manera muy terapéutica y muy teniendo muy en cuenta el contexto, am, realmente ahí solventamos, ¿no? Ese problema del riesgo de adicción. Pero luego también hay que tener en cuenta que lo que es, por ejemplo, el éxtasis y la ketamina sí que tienen potencial adictivo, Ujú. menor del que hay muchas otras drogas que se tienen más familiarizadas y que son mucho más adictivas que estas realmente. Pero, por ejemplo, otro tipo de psicodélicos que sí que estamos utilizando, como la ayahuasca, ¿no? O como la psilocibina, lo que se ve es que Psilocibina. no existe, no tiene potencial adictivo biológico, químico. Claro, pues son drogas naturales, entre comillas. En el caso Bueno, de la ayahuasca, el café también es natural y sí que tiene adicción, cafeína, pero así es. Pero justamente ahí estas parece ser que no, bueno, a usted le puede gustar mucho ir a la montaña, pero no se vuelve adicto a ir a la montaña, ¿no? Entonces, esto es verdad que no tiene ese componente de tocarte justo las redes neuronales que generan Mm. componente adictivo. Blanca, para ir un poco en orden, en el caso Ujú. de la ayahuasca, ¿cuáles son los efectos terapéuticos que proporcionan? Sí. ¿Cuál sería la justificación de su uso en psicoterapia? Pues mire, aquí la cuestión es que durante mucho tiempo se ha pensado ¿no? que estas drogas son alucinógenas, ¿no? Y te generan Ujú. unas visiones y a lo mejor se queda ahí la experiencia. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de experiencias, ¿no? Como por ejemplo la ayahuasca, va mucho más allá de lo que es la mera alucinación o las visiones. No es una cuestión de yo estoy viendo luces de colores y esa es la experiencia como tal, sino que la experiencia como tal genera una sensación de amplitud de conciencia. O sea, es en ese estado en el que además se permite el flujo de memorias autobiográficas. Permite que salgan a la luz recuerdos. Permite que salgan a la luz emociones reprimidas. Permite que salgan a la luz, además, patrones tomar más conciencia, ¿no? De qué patrones están condicionando que yo no me esté encontrando bien del todo. E incluso se permite que se generen muchas más conexiones sobre esos recuerdos, esas memorias y sobre la problemática que estoy teniendo actualmente, ¿no? Interesante. Entonces, bueno, eso es muy terapéutico, ¿no? Ya per se. A Ujú, ver si pues, te entendí. Ampliación de la conciencia, desinhibición de emociones y ujú, recuerdos guardados, ¿no? ujú, Correcto. Ahora, ujú, obviamente, eso es de impacto porque la droga se consume un día, no sé, ya me contarás cómo es el proceso, a lo que llevaría muchas sesiones. Yo estoy en el mundo del psicoanálisis. Mira, te cuento, tengo una paciente X, no puedo ver su identidad por obvias razones, y ya ujú. tiene una experiencia con psicobilina. ¿Cómo se llama psicobilina? No está mal dicho. ¿Psilocibina? Ajá. Y Esa. me dice que gracias al psicoanálisis, muchas de las cosas que ella logró visualizar y experimentar ya han sido temas trabajados en psicoterapia. O sea, se los reencontró en la experiencia psicodélica. Y qué bueno que esto haya sido porque ha amortiguado un poco, que no sea tan frontal como en otros casos. Esto me hizo pensar lo siguiente. ¿Cuáles son los efectos negativos, los famosos malos viajes? Porque me acuerdo que con el LSD en los años 60, te acordarás, la Ujú. gente lo comienza a consumir, incluso hay apóstoles del LSD, Timothy Leary, ¿no? Donde Conocidos, sí. proclamaban. Y lo que se produjo, y por eso se prohibió hasta cierta época, era los desencadenamientos psicóticos, ¿no? Y los intentos de suicidio, que se Ujú. comenzaron a tornar frecuentes. Supuesto que en aquella época no había un uso controlado ni científico, era una práctica dentro del movimiento hippie, de la contracultura, en fin. Los tiempos han cambiado. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son los efectos colaterales o el riesgo a consumirlos? Sobre todo en el tema
de estructura psicótica deliberada, otro tipo de Ujú, patologías que se pueden bien. desencadenar Ujú. también. Entiendo. Mire, para empezar respondiendo a su pregunta, quiero decir que el tema de su paciente, lo que me comentaba, tiene muchísimo sentido. De hecho, precisamente eso es lo que queremos promocionar, ¿no? Que la importancia del acompañamiento terapéutico para poder acompañar esas experiencias tan intensas, saber haber una preparación previa, ¿no? Y que luego poder trabajar sobre eso. Entonces es fundamental que gracias a la terapia que hizo con usted le fuera mejor. Claro, ese sería uno de los riesgos, que no está habiendo un buen acompañamiento y entonces la persona pueda tener una experiencia que le abra ciertas memorias traumáticas, por ejemplo, se retraumatice y le vaya incluso peor en su propio proceso. Y luego ahí es cuando es muy importante el papel del acompañamiento para poder trabajar sobre eso, ¿no? Eso que se ha vuelto a abrir. Pero sí que es cierto, como bien usted dice, que estas sustancias funcionan muy bien para perfiles de mentalidad, quizás de un patrón más rígido de pensamiento, ¿no? Porque flexibilizan mucho a la hora de encontrar soluciones alternativas a la Ujú. problemática, ¿no? Entonces, perfiles como que tienden más a la depresión, al neuroticismo. En Así es. cambio, claro, en cambio, ¿no? Es necesario en ese momento abrir. En cambio, personas que ya tienden a tener cierta predisposición a lo que es una problemática psicótica, como la esquizofrenia, en ese caso sí que es importante que esas personas no participen en este tipo de experiencias. Hay que La contenerlo. pregun- la pregunta, Blanca, era Ujú, que en el caso del psicoanálisis tenemos mucho cuidado porque los psicóticos no necesariamente están desencadenados como la psicosis ordinaria o, perdón, normal o común, ujú, sino son sujetos bajo una fachada neurótica que esconde una ujú, estructura psicótica. Y que, ujú, ojo, mira, que el propio psicoanálisis mal empleado, si no se hace un diagnóstico estructural inicial, la propia terapia, no el psicodélico, lo puede desencadenar, porque ujú, movilizamos muchas cosas en su historia. Entonces, requiere un tratamiento psicoanalítico diferenciado del campo de la neurosis. Entonces, mi ujú. pregunta era, en la aplicación de los psicodélicos, ¿ustedes hacen un diagnóstico presuntivo, anticipado, Sí. para no encontrar personas con estructura psicótica no desencadenada, no puesta en marcha, no sintomática? Sí. Sí, sí, eso es. Es muy importante hacer una evaluación previa, hacer un cribaje tanto de la persona para poder detectar esa posible predisposición a que había una psicosis encubierta y también teniendo en cuenta ah, el tema familiar, ¿no? Es decir, también descartamos personas que provienen de familiares, al menos que han podido tener algún tipo de problema en ese sentido. Es muy importante el Blanca, cribaje. y los efectos a largo plazo, o sea, así como una terapia requiere, bueno, el psicoanálisis es larguísimo, ¿no? Pero en el caso de la terapia asistida con psicodélicos requiere eh, un- una prolongación en el tiempo, es extensivo, es corto. ¿Cómo sería en términos de temporalidad la aplicación de este enfoque? Mm, Mira, la idea con este enfoque es que ciertamente adelantas mucho más que con la psicoterapia convencional. Es un enfoque que lo que hace es desbloquear esos patrones. A lo mejor una persona está muy atascada en un proceso, ¿no? Mm, Y esto es lo que permite dar un pequeño empujoncito, ¿no? Se cataliza ese proceso interno y a partir de ahí trabajar, ¿no? Claro, eso que emerge aquí, lo importante realmente para que perdure a largo plazo, o sea, la idea no es como en la psiquiatría, que tomas el medicamento y tapas el no, síntoma por largo y ya tiempo. la vas tomando y con suerte haces psicoterapia o no. Aquí la idea es tú tienes una psicoterapia en cierto momento puntual, quizás con una sola toma o en algún momento muy puntual de tu proceso, desbloqueas Mm, ciertos interesante. procesos, emerges, ¿no? De repente sale del subconsciente todo lo que tenga que salir. Y para que eso se mantenga a largo plazo, hay que hacer un trabajo. Esto no es una píldora mágica que de repente nos soluciona la vida. Esto es que luego de lo que ha salido
tenemos que bajarlo a tierra, tenemos que trabajarlo y tenemos que hacer que eso perdure. Y esos cambios, el trabajo que tú haces con ellos y cómo lo aplicas en tu día a día Mm. es lo que va a marcar la diferencia. Blanca, viendo el plano de las especificidades, ¿no? Por Ujú, ejemplo, tú comentabas que en el caso del MDMA, ujú. que es el éxtasis, su nombre coloquial, tiene Exacto. un resultado positivo con el estrés postraumático. Ahora, explícanos un poco, hay drogas específicas que tienen un impacto mayor en problemas específicos. En Ujú. el caso del estrés postraumático, ¿por qué el estrés postraumático tiene tan buen resultado con el éxtasis? Mm. Mire, para empezar, porque una persona que tiene una problemática con un trauma, para poder trabajar el trauma, tiene que estar capacitada de poder hablar con el trauma. Entonces, habitualmente las personas que vienen con una problemática de estrés postraumático, el mero hecho de hablar del trauma o de la vivencia traumática les abruma tanto que no tienen el sistema nervioso lo suficientemente regulado como para poder abrir ese Mm. proceso. Incluso depende del trauma, la persona ha perdido completamente la capacidad de poder confiar en otra persona para poder abrir Así ese es. trauma y poderlo trabajar en terapia. Entonces, el MDMA, precisamente unas propiedades que tiene, o sea, por un lado, lo que tiene es que hace reducir mucho la actividad de la amígdala. ¿Eh? La amígdala es la parte del cerebro que se encarga de regular el miedo. Entonces, cuando tú ves un peligro, tu amígdala se dispara Se y activa. entonces te dispara todas las alarmas y estás ahí en tensión. Las personas que tienen un trauma, eso lo tienen superactivo, constantemente, vigilante. Tú con el MDMA, por un lado, inactivas un poquito eso y por otro lado también estimula la serotonina y la oxitocina, que eso es lo que hace también que la persona se encuentre en un estado más de apertura, de confianza, de seguridad, y eso entre una cosa y la otra permite que por fin pueda expresarse, pueda hablar, pueda revisitar esa memoria tan difícil y tan complicada, pero desde ese estado por fin de seguridad en el momento presente. Y eso es fundamental para poder avanzar en la terapia. Mira, qué interesante lo que dices, ¿no? Sobre todo el respaldo que hay en las neurociencias. Y en el caso perdón, en el caso de la depresión, ¿qué tipo Ujú. de sustancia psicodélica suele ser más efectiva? Pues mira, ahora mismo se está utilizando, se está investigando mucho. Hay varias. Para el caso de la depresión, ¿no? De hecho, al final la depresión también es como que tiene muchas causas diferentes que convergen Sí, en, es en una complejo. sintomatología muy, muy similar. Y, y es verdad que, de que justo estas sustancias, varias de ellas, van muy bien para la depresión, ¿no? Entonces se ha investigado tanto la psilocibina, ¿no? Como en el Sí, caso de su sí. paciente. La ayahuasca también tiene muy buenos resultados y hoy en día se está investigando mucho el 5-MeO-DMT, ¿vale? Conocido popularmente como el bufo alvarius, que es el famoso sapo. No sé Ah, si sí, lo no lo conoce, conozco. No, no, ¿no? para nada, Blanca. Ay. Ilústranos, por favor. Ese sí no lo conozco. Bueno, bueno, el 5-MeO-DMT es el principio activo al final, que se encuentra tanto en el sapo como en algunas otras plantas. Pero bueno, es un sapito que tiene de sus escamas, se puede extraer esta sustancia que en sí mismo produce efectos muy breves pero muy intensos. Y se está viendo que tiene unas propiedades muy buenas para trabajar la depresión, precisamente. Se está investigando ahora, esto es de los ensayos clínicos que más están habiendo hoy en día. Bueno, no de los que más, pero se Y con está haciendo. respecto a la ayahuasca, que es Ujú. producto nacional, ¿cuáles serían las dolencias, emociones que tienen mayor impacto, mayor resultado terapéutico? Am, Pues claro, es que en sí la ayahuasca, que también está muy asociada a todo lo que es el contexto ritualístico y Así es. chamánico, claro, se puede utilizar para muchos fines distintos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que genera ese estado también de apertura y de conexión, a la hora también, como le decía, ¿no? De generar nuevos patrones de pensamiento, emerger nuevas memorias, también invita a conectar, a entender la relación con uno mismo, con los demás y con el entorno de una forma más trascendente y diferente hasta cómo se hacía hasta el momento. Claro, eso se aplica
es transversal a muchas de las problemáticas, tanto la Mm, ansiedad como el... Bueno, ahora se está viendo mucha investigación también con el tema del duelo, para ah, prevenir caray. el duelo problemático, ¿no? Porque da como la sensación también de que invita a replantearnos nuestros valores al respecto de cómo entendemos la vida y cómo nos entendemos a nosotros mismos en esta vida. Entonces, al final, hay muchas problemáticas que se relacionan con esta pérdida de sentido, de propósito, y esto. Blanca, y en el caso de ustedes, los terapeutas que utilizan terapia asistida con bueno, psicodélicos, perdón, sucede algo mismo que en el psicoanálisis, o sea, para yo ejercer la terapia psicoanalítica tengo que pasar la experiencia psicoanalítica. No la Ujú, puedo ejercer si no he sido objeto de análisis como analizante por unos años. Es una ujú, condición, un requisito. En el ujú. caso de ustedes, también lo experimentan primero y luego lo prescriben, o cómo es la lógica, o no hay ese tipo de formación en su oficio. Claro, esto dependerá en gran medida de a quién se lo pregunte y quién lo haga, claramente. Aquí es verdad que tenemos que partir de la base de que esto no es legal, por lo tanto yo no estoy facilitando este tipo de experiencias por mi cuenta, sino que es a través de la investigación de cómo se está haciendo. Entonces, yo sí soy partidaria de pensar de que tanto sea cualquier aproximación que sea dentro de la psicoterapia, tanto si es asistida con psicodélicos, como psicoanálisis, como cognitivo-conductual, como de más humanista, si el terapeuta no ha pasado por un proceso de transformación y de experimentar en él mismo lo que es, ¿no? Ese proceso de cambio, ese proceso de psicoterapia, pues no sé qué estamos haciendo, ¿no? No tiene ningún sentido. Y en el caso de las neurociencias, me imagino Ujú. que ahora ya hace buen tiempo es un enfoque predominante para entender el comportamiento. ¿Cuál era la explicación que ella da sobre los beneficios, ¿no?, de las sustancias psicodélicas? Si nos puedes un poco ayudar en ese punto. Sí, claro, claro. Am, Bien, sí, sí, es una pregunta compleja porque es bastante amplia. Hay que tener en cuenta que aquí hay muchísima investigación y que se sigue actualizando y que voy a intentar coger más lo esencial, ¿no? Para poder explicarlo más divulgativamente, para que sea más sencillito. Si yo tuviera ahora que explicar a nivel de neurociencia qué es lo que fundamenta el cambio terapéutico, Así yo lo es, explicaría en tres puntos, ¿no? Esenciales. El primero sería el tema de la creación de nuevas conexiones dentro del cerebro. sináptica. Sí, eso también, pero esa era el tercer punto, que era esa es la neuroplasticidad. En primer lugar, se aumentan todas las conexiones. Es decir, partes de nuestro cerebro que habitualmente no se comunican, ¿no? Hay redes, nosotros funcionamos a través de redes neuronales. Entonces, yo para estar hablando ahora mismo, esta parte de mi cerebro se comunica con esta y a la vez con esta, y siempre están hablando para que yo ahora mismo pueda hablar. Si yo me pongo a leer un libro, pues hay otras partes del cerebro que se comunican para poder hablar, ¿no? Pues se hablan entre Correcto. ellas para yo poder leer. Lo que vemos durante la experiencia psicodélica es que ¡pum! Eso de repente, partes del cerebro que habitualmente no se comunican, empiezan a hablar entre ellas. Entonces tenemos un cerebro que en sí está hiperconectado consigo Mm, mismo. Se sincroniza y eso creemos que está en la base de esa sensación de poder, de que haya el flujo de memorias, la posibilidad de trazar respuestas alternativas, ¿no? Soluciones alternativas a la problemática. Bueno, es esa sensación de globalidad, ¿no? De por fin puedo entender qué cosas, ¿no? Y qué emociones hay detrás. Luego, quizás el segundo punto aquí más importante sería que una de las redes en las que más afectación tiene es lo que se llama la red neuronal por defecto. Esa red es muy interesante y seguro que a usted, Juan, le interesa porque seguro que se puede relacionar con su campo del psicoanálisis. Y es que es la red que estamos viendo en neurociencia que tiene más que ver con los procesos del yo, de lo que yo entiendo que es mi identidad, de lo que yo entiendo, ¿no? Es esa red que se activa cuando yo estoy pensando en mis cosas, en mis cosas. Me acuerdo de pensar del pasado, del tal, cuando la mente divaga y se pone a no pensar en mucho y en nada, entonces en ese momento eso se desactiva, ¿no? Se afecta.
Eso permite que las personas, ¿no? En ese estado puedan llegar a tener una comprensión que va más allá de lo que soy yo mismo, ¿no? Entonces, de esa manera, junto con esa flexibilidad que hace que el cerebro esté más conectado consigo mismo y que también se activa eso que está tan activo en yo pensar en mí mismo y solo en mí, ¿no? Y en eso que está tan activo en procesos depresivos, permite que el cerebro se flexibilice, ¿no? Y pueda encontrar esas soluciones alternativas y esa sensación de trascendencia, de al final yo estoy más conectado también al entorno, ¿no? Y Interesante. luego ya, por último, quizás así como lo más fundamental, ya le digo que aquí otros neurocientíficos me explicarían muchas otras cosas porque hay mucha información y se siguen descubriendo cosas, pero es el tema de la neuroplasticidad, ¿no? Es el tema de las nuevas creaciones sinápticas que usted comentaba. En ese sentido, lo que se ve es que son sustancias que tienen una propiedad muy clara de crear nuevas conexiones. Entonces, claro, crean nuevas conexiones durante la experiencia y se abre una ventana de oportunidad que Mm, durante las semanas siguientes el cerebro va a estar más maleable, más fácil de crear nuevas conexiones. Por eso es tan importante el trabajo posterior, ¿no? No es solo la experiencia, lo que yo he vivido o sentido, sino que con esa amplitud de conciencia, esa sensación de yo soy, no soy solo yo, sino que estoy mm, conectado a algo mayor, que son los demás, el mundo, el entorno, y al mismo tiempo la capacidad de mm. poder crear nuevas conexiones, eso es lo que hace que con el tiempo se perduren más los cambios, ¿no? Blanca, si te entiendo bien, es como que el psicodélico de alguna te facilita el insumo Ujú, en tiempos más breves para ujú. que en manos de la psicoterapia, sea X, Z o Y, se pueda trabajar, Exacto, exacto. Sí, ¿no? Ese sería su gran aporte, apoyo a los procesos terapéuticos. sí. Blanca, ¿y cuál es la perspectiva futura? ¿Cómo ves tú la terapia asistida con psicodélicos de acá a los años venideros? Ya estamos con inteligencia artificial, con una serie de cosas tecnológicas que van a hacer un cambio drástico en los años que vienen. Ujú. Am, Antes de contestar a esta pregunta, ¿me permite hacerle como una Sí, pequeña analogía que creo que se entiende muy bien lo que explicaba no, antes de claro, neurociencia, por si por quiera, supuesto. si... disculpe, pero es que hay como hay una imagen que a mí me gusta mucho, que saqué de un libro hace unos años, que se entiende bastante bien esto, ¿no? Que quiero decir que es como, hay que imaginarse un poco el cerebro y la mente como una montaña nevada, ¿no? En la que Ya, los pensamientos, las emociones o la misma conducta es un esquiador que baja esa montañita. Entonces el siguiente esquiador, que es ese pensamiento, dice, uy, el camino está por aquí, por lo tanto vuelve a bajar esa montañita por el mismo sitio. Y eso va creando un surco, va creando un surco, va creando un surco que hace que el siguiente esquiador siempre vaya por ahí. Entonces, con estas sustancias, un poco, ¿no? Con esta experiencia, lo que hace es que permitimos que la montaña vuelva a nevar y entonces se abren, ¿no? Otra vez nuevas posibilidades, nuevos caminos. Entonces, de repente, ya la persona conscientemente, obviamente, ve el camino habitual, pero a lo mejor sabe, uy, este no me ha acabado de convenir, pero ahora también sé que puedo bajar por aquí, por aquí, por aquí, por allá. sí, Y luego con la linda metáfora. psicoterapia se fomenta, decimos, bueno, y en tu día a día, ahora, ¿por qué camino vas a bajar? Y vamos a hacer que en el día a día fomentar esos nuevos caminitos, ¿no? Y eso sería pues ya la neuroplasticidad y el cómo se consolida. Así es. Bueno, Blanca, tenemos que ir terminando. Había dos Vale. preguntitas. Una muy Sí, corta diga, es, ¿cómo ves la perspectiva futura ¿cómo lo veo y futuro? qué consejo Ujú. darías a la gente profesional que quiere incorporarse en este campo? Vale, la perspectiva futura, yo espero con suerte, la verdad, que haya cada vez más apertura para poder hablar abiertamente de este tema, que ha habido mucho estigma durante muchos años Ujú, y es así es. importante que apostemos por la investigación de calidad, que priorice la seguridad de las personas y que podamos realmente ofrecer este servicio, ojalá, a ser posible, tanto psiquiatras, pero también como terapeutas y que no quede solamente relegado a que sean los psiquiatras, que el psiquiatra lo pueda prescribir, pero que al final también las personas que podemos especializarnos en este tema Correcto. podamos acompañar bien estos procesos de la mejor manera posible, la forma más segura posible. Esto espero y deseamos que vaya por ahí.
y que no sea un psicofármaco más, sino que realmente Así potenciemos es. el valor de la conexión terapeuta-paciente, que ahí es donde hacemos mucho. Bien. Y la ¿Y el consejo, última, de Blanca, cuál consejo, sería? consejo, pues mire, consejo, lo mismo, cualquier persona que quiera interesarse en este tema, que se informe mucho, tanto de los beneficios, pero también de los riesgos, que prioricen siempre, siempre la seguridad y que se informe muy bien de con quién lo van a hacer y de qué manera, y a nivel del profesional, que se eduque mucho y que, bueno, que mantenga una perspectiva sobre todo también como abierta y curiosa al tema, que no se cierren perspectivas. Y ya de paso que estamos, pues bueno, recomendar que miren, por ejemplo, en la página web de la fundación en la que trabajo, que allá tenemos un blog Dalo, estupendo donde dalo por actualizamos hecho. todo, ¿sí? Y pronto vamos a subir información de un congreso que vamos a publicar vamos a lanzar ahora en octubre de este año, de 2025, que va a Ujú. ser el primer congreso de medicina psicodélica o sea, el Congreso Iberoamericano para compartir Ya. ciencia psicodélica en Madrid. Muy bien, Blanca, ya nos pasarás la voz. Por Gracias por favor, tu está tiempo, sumamente, invitadísimo. sumamente interesante. Ya te preguntaremos y espero tener una segunda parte contigo. Gracias, Blanquita. Saludos para la gente de España igual. Gracias Muchas a gracias a todos. usted, Juan.